Estados Unidos advierte y le aconseja a todos sus ciudadanos que se encuentren en la actualidad en Rusia que se vayan inmediatamente del país. También aconseja a todos aquellos que tengan planes para visitar el país, Rusia, que lo eviten. Eso es lo que dice la misión diplomática de Estados Unidos en Rusia, porque creen que los estadounidenses pudieran ser sujetos de detenciones arbitrarias, así como de acoso. Hay que mencionar que se trata de la segunda advertencia de esta índole en apenas 5 meses. Especialmente está Estados Unidos preocupado por aquellos ciudadanos estadounidenses que, si bien siendo estadounidenses, todavía mantienen pasaporte ruso y que pudieran estar en Rusia o planeando viajar a Rusia. Para esos ciudadanos dice y les advierte que pudieran de alguna forma Rusia no reconocerles su pasaporte estadounidense o que incluso pudieran llamarles a filas estando en Rusia. Y es que, insisto, hay muchos ciudadanos de los Estados Unidos originarios de Rusia que tienen doble nacionalidad. También para ellos va esta advertencia. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares, de La Voz de América, para Telearuba. No hay indicios de extraterrestres o actividad extraterrestre con estos derribos recientes. La Casa Blanca hizo la aclaratoria, pero aún no define los objetos derribados desde el viernes, su procedencia o propósito. No entendemos exactamente lo que estamos viendo. A medida que sigamos los esfuerzos de recuperación de algunas de las cosas que hemos derribado, sabremos más. Evaluamos si representaban alguna amenaza para las personas en tierra, no lo hacía. Evaluamos si estaban enviando alguna señal de comunicación, no detectamos ninguna. Miramos para ver si estaban maniobrando o si tenían alguna capacidad de propulsión. No vimos ninguna señal de eso y nos aseguramos de determinar si estaban tripulados o no. No lo estaban. Pese a que de manera inmediata no representaban amenaza en tema de seguridad nacional, sí lo hacía por su altitud de vuelo, la misma de aviones comerciales, por eso fueron derribados. Por años, aseguran autoridades, estos objetos han sido identificados en sus sobrevuelos, pero ahora está aumentando el análisis sobre ellos y generan mayor atención sin necesidad de que representen algún riesgo. La principal consecuencia de todos estos eventos será que ese tipo de objetos se regularán mucho más cuidadosamente en el futuro. Entre tanto, el Consejo de Seguridad Nacional señaló que las investigaciones sobre el globo chino continúan con base en la recolección de algunas partes en el Atlántico y, aunque omitió detalles, destacó que no tienen duda de que se trata de un artefacto de inteligencia y vigilancia china. Desde Washington, Carolina Valladares, de La Voz de América, para Telearuba. Awe da Valentine's Day. Consumidor ng lugas ng quantidad alto de placa e ayan aqui comparado com ayan pasa. Y un dia ng kutagasa mas placa den ayan. Pero experto nan ta recomenda como por mostrar bo amor y cariño sin gasta hopi. We're really hearing a lot of people are trying to cut back. Kristen Mitchell, the website Living Well, Spending Less, ta recomenda para no buy algo tradicional como comer en un restaurante. Pero pasa una noche romántico na casa. This is so fun. You buy just a few bottles of wine or just the single bottles of beer, and you get out those glasses that are in the cabinet that you haven't used for a long time, and make it look really special. Otra recomendación lo da involucrar una o otro miembro ng familiar de un pizza night o un fondue night. We do a lot of hot chocolate bars here where we have all the sprinkles and all the inexpensive toppings for hot chocolate. Un otra idea lo porta a recrear una memoria. En un está algo caro. Bo por vaina un lugar donde vai por me viaja como pareja y pasa un momento romántico. Tickets to a movie that means something to both of you together. You know, is it taking a love letter that he wrote you back in the day and framing it in a beautiful frame that you got for $15, $20? Para Noticia, mi Fabiola Ángela Hernández.